Bueno, y ahora nos vamos a venir a un tema que la verdad es un tema preocupante, nos vamos a venir al ámbito de nuestra provincia, y es un tema preocupante y tiene que ver con las facultades, podríamos decir, especiales que se le ha otorgado a la policía de la provincia de Salta, con este tema de lo que es esta crisis por la pandemia del coronavirus. Lo cierto es que a través de esta situación de emergencia y todo el miedo que provoca esta pandemia, la policía de la provincia de Salta tiene nuevos poderes, nuevos atributos, nuevas facultades. Y esas facultades normalmente exceden el rol que tiene que cumplir la policía de la provincia. Que todos les reconocemos que están haciendo una gran tarea para cuidarnos a todos con este tema del coronavirus, lo mismo que a la gente de la salud, de la sanidad. Pero muy particularmente hay cuestiones que suceden y que uno dice, che, pero esto no es facultad, esta es facultad de la policía, ¿no? Bueno, lo cierto es que la pregunta que muchos ciudadanos nos formulábamos de nuestro rol de ciudadano, el Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta, el FOSIS, que nuclea a un conjunto de profesionales de diferentes actividades, fundamentalmente del derecho, y hay legisladores, también se preocupó por esta situación. Y muy particularmente por el hecho de este decreto de necesidad y urgencia por el que se habilita al jefe de policía como autoridad con capacidad para aplicar multas y arrestos. Eso, cuando uno escucha eso, la facultad para el jefe de policía que haga esto, recuerda a tiempos no muy felices en la Argentina. El Foro de la Calidad Institucional está preocupada, le envía una nota al gobernador diciéndole que esto no corresponde que se haga, y que de alguna manera hay que subsanar esto a través de los mecanismos que ya están contemplados en la propia Constitución de Salta. El tema es absolutamente importante, al menos para mí lo es así, no solo para mí, muchos ciudadanos entendemos eso. Así que lo vamos a profundizar, vamos a hablar con quien es una de las integrantes del Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta, es muy conocida por todos los salteños, después de los diferentes roles en la función pública, particularmente después de haber sido senadora nacional. Y con ella lo vamos a hablar al tema. Estamos hablando de la doctora Sonia Escudero. Ya está, me dice que ya lo tengo en línea, es nuestra invitada telefónica, así que la voy a saludar, le voy a dar la bienvenida a la doctora Escudero. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Sonia? Qué gusto saludarla. Muy buenas tardes, Daniel. Igualmente. Bueno, gracias por su tiempo, como siempre, ¿no? Hacía algún tiempito que no charlábamos al aire. Bueno, doctora, la queremos escuchar atentamente, porque este tema, tal cual lo planteé yo en la presentación, es preocupación importante del FOSIS, del foro que usted integra, pero quiero que le explique al estilo suyo, doctora, qué significa esto, por qué es tan grave el hecho de esta facultad que se les da hoy a la policía de la provincia. Bueno, la gravedad es que en nuestro sistema democrático y republicano, la soberanía reside en el pueblo. Es decir, que nadie puede arrogarse las facultades, ciertas facultades que tiene exclusivamente el poder legislativo. En el caso de Salta, la legislatura. Y si bien el gobernador puede, en situaciones de emergencia, dictar decretos de necesidad y urgencia que pueden tener contenido legislativo, no puede hacerlo en 4 áreas temáticas. Por mucha emergencia que hubiera, no puede establecer sanciones, no puede crear figuras contravencionales o penales y aplicar sanciones. No puede, lo tiene que hacer la legislatura, como no puede crear impuestos, como no puede modificar régimen electoral y como no puede dictar normas que modifiquen el régimen de los partidos políticos.
Esas son las 4 áreas en las que la Constitución Nacional, en base a todos los tratados internacionales de derechos humanos que ha suscrito y que forman parte de la Constitución, establece. El gobernador, por decreto de necesidad y urgencia 255, ha creado un régimen excepcional sancionatorio. Y entonces, con la facultad de disponer arresto hasta 60 días. A quien infrinja, y aquí la norma penal es muy amplia, cualquiera de las instrucciones que se dan en el marco de la lucha contra la pandemia, ya sea a nivel nacional o provincial. O sea, eso es absolutamente inconstitucional. Además, se superpone con normas que ya existen, porque el Código Penal, que es nacional, y el Código Contravencional de Salta, que es provincial, ya tiene normas muy claras de tipo penal y sancionatoria para quienes, si es una cuestión grave y atenta contra la salud de la población, tiene que tener un castigo, o si no hace caso a la autoridad y tiene que tener un castigo. No había ninguna necesidad de que el gobernador tome una decisión así. Ahora, la otra cuestión que es gravísima también en este tema, es que le ha dado potestades jurisdiccionales, es decir, de juez al jefe de policía. Y esto atenta contra el derecho que tiene toda persona a ser juzgado por un juez imparcial. El juez imparcial tiene que ser un tercero ajeno. Aquí en este caso, el gobernador decide lo que es falta, la policía actúa en la calle y el jefe de policía juzga. O sea, es la suma del poder público encarnada en el poder ejecutivo. O sea, esa es la estructura violatoria de la Constitución, pero que es la puerta a toda clase de abusos que los argentinos, que tenemos algunos años y tenemos memoria, no queremos volver. No se puede decir que con el pretexto de cuidar la salud de la población vamos a violar y vamos a vulnerar los derechos de la población. Ahora, clarísimo, doctor Escudero, y como usted dice, ¿no? Aquellos que tenemos algunos años nos acordamos de que estas facultades fueron tremendamente terribles, ¿no? Para la vida de los argentinos. Ahora, lo interesante, cuando me llega la nota, que usted como miembro de FOSI, junto con el doctor Santos Jacinto Dávalo, Luis García Vidal, Alejandro Saravia, Oscardo Chalfaro, Roberto Chá, Ramiro Caro Figueroa, Juan Pablo Lemí, cuando veo la nota, y yo digo, ustedes son muy claros cuando dice, ¿cómo puede ser que lleguemos a esta necesidad, supongamos entre comillas, de darle esta facultad extraordinaria al jefe de policía, cuando nosotros tenemos ya las herramientas necesarias, pero que simplemente por la dejadez, llamémosle, de los propios involucrados, no podemos tener todavía la norma como corresponde, porque simplemente no se la instrumentó. Y esto ya lleva casi 20 años sin que se cree los juzgados convencionales. No es tan así, porque existe la norma. La norma a nivel provincial es el Código de Contravenciones. Claro. Y el Código de Contravenciones le da plenas facultades y dice que son los fiscales los que tienen que actuar, o sea, la policía actúa en la calle, notifica inmediatamente al fiscal y el juez de garantías es el que controla. O sea que en nuestro ordenamiento existe perfectamente establecido quiénes son los que tienen que actuar. Y el Código Contravencional de la provincia tuvo una última modificación reciente, porque es del 2015, donde se adecúa al sistema acusatorio de la provincia. Es igual a nivel de federal, o sea, lo que sucede en el ámbito federal, y hoy están los fiscales federales actuando a pleno, y los jueces también de garantías en federales actuando a pleno, justamente para controlar que se cumplan
las instrucciones y que nadie ponga en peligro la salud de la población. O sea, están actuando los jueces federales, pero lo que estamos viendo es que a nivel provincial hay un vacío de poder extraordinario porque hay dos poderes del Estado que se declararon prescindibles. Claro, claro. O sea, ¿cómo puede ser, digamos, que no entendamos que la voz del pueblo, encarnada en los representantes del pueblo, esté silenciada porque decidieron quedarse en su casa en cuarentena? ¿Cómo puede ser que los jueces decidan que están de feria y dejen realmente en absoluta desprotección a la población? Entonces lo que estamos pidiendo es que los poderes del Estado, los tres poderes, estén funcionando, por supuesto, con una metodología adecuada al cuidado que necesitamos en este momento. Tendrá que ser con turnos y tendrá que ser, obviamente, licenciando a las personas que puedan tener riesgo por la edad o por algunas patologías especiales, pero de ninguna manera pueden dos poderes del Estado dejar de funcionar. Entonces, si ellos dejan este vacío de poder, lo que están permitiendo es una delegación de facultades legislativas. La legislatura está cediendo, de hecho, facultades legislativas al Poder Ejecutivo. El Poder Judicial les está consintiendo la usurpación de funciones judiciales por parte de la policía, y eso es dar la suma del poder público, delegar facultades, que está absolutamente prohibido por la Constitución. Pero además, la Constitución de 1994, la Constitución Nacional, ha establecido ese castigo de decir que quien ceda al poder público, quien asuma la suma del poder público, va a ser considerado infame traidor a la patria, porque es la muerte del sistema democrático y republicano. Claro. Ahora, doctora, seguramente usted como mujer de la justicia, pero también como legisladora nacional, pero integrante de FOSI, dígame cómo se ha sentido con algunas expresiones que se han vertido en las redes sociales frente a esta postura, este planteo de ustedes, de FOSI, porque yo lo publico en nuestro portal, ¿no?, de información y opinión política, y bueno, inmediatamente también en Facebook, y yo he visto algunos comentarios diciendo, y me hizo acordar aquellos viejos malos tiempos, como digo, que hay ciudadanos que dice, che, pero está bien que la policía haga esto, porque tengamos en cuenta que estamos muy, muy preocupados por lo que pueda pasar. No nos metamos con la policía, no les retrasemos autoridad. Digamos, y es como que el miedo o la preocupación de la gente justificaría todo tipo de cuestiones, entre ellos lo que usted acaba de plantear, este hecho de dejar de lado a dos poderes del Estado. No, yo lo que digo es, la policía debe actuar, pero su actuación debe ser controlada por los fiscales y por los jueces, claro, como establece la Constitución y como establece el Código Contravencional de la provincia. Si es un delito, pasa directamente a la justicia. Si es una contravención, pasa también a la justicia. Así es como está establecida la legislación. O sea, lo que no se puede es dar facultades de juez al jefe de policía. Eso no existe en nuestro sistema constitucional. Eso es absolutamente inconcebible. Todo juez, toda autoridad de juzgamiento tiene que ser imparcial, tiene que ser un tercero ajeno. Exacto. Y lo que hay que tener en cuenta también es, bueno, ¿a dónde estamos estableciendo esas normas? ¿Y a quiénes les estamos dando ese poder? Salta tiene uno de los sistemas punitivos más violentos de la Argentina. La tasa de prisionización es una de las más altas del país, de acuerdo a datos del año 2016. Pero además, gracias a la publicidad de los juicios orales que han capturado el interés de la población, especialmente en casos de femicidios, hemos visto lamentablemente abusos de poder, torturas, apremios, pruebas plantadas, es decir, una cantidad de irregularidades que después salieron a la luz con el control judicial.
Entonces, no son todos los policías, obviamente, no es toda la institución, pero la policía tiene que estar sujeta a la ley y sujeta al control judicial. Exactamente. Ahora, concretamente, ustedes le hacen ver todo esto en la nota que le mandan al gobernador y le piden que derogue este decreto de necesidad y urgencia y que le dé participación a los otros poderes, al Poder Judicial y al Poder Legislativo. ¿Qué respuesta hay hasta ahora, doctor Escudero? Hasta ahora no hay ninguna respuesta, pero además de la nota del gobernador se ha hablado con algunas personas que están ocupando cargos importantes y esperamos que por lo menos el Poder Legislativo se reúna y que analice en el ámbito que le compete este decreto de necesidad de urgencia. Pero digamos, el decreto de necesidad de urgencia 255 se completa con una resolución 162 del Ministerio de Seguridad, donde realmente establece un procedimiento que es peor que en los momentos más álgidos de la dictadura militar, de un autoritarismo extremo, de alguien a quien no le interesa la Constitución y a quien no le interesa el respeto de los derechos. O sea, estamos yendo en un camino que nos ha parecido que es un camino equivocado y le estamos pidiendo al gobernador, entendiendo el momento en el que está y la gravedad de las decisiones que tiene que tener y la responsabilidad que sabe sobre sus espaldas, que no equivoque el camino, que el único camino posible es el camino del respeto a la ley, a la Constitución y a los derechos. Porque exacto, cuando se les da al poder, el poder de policía extremo y sin control a las fuerzas de seguridad, se van a cometer excesos. Seguro que se van a cometer excesos. Entonces no se puede decir que vamos a cuidar a la población vulnerando los derechos. Y sabemos también que las víctimas del abuso policial son siempre los sectores más débiles de la sociedad, los sectores que están atravesados por muchas vulnerabilidades. Por eso estamos llamando la atención. Y ustedes han conocido, ustedes son periodistas y han conocido algunas denuncias que han saltado a la prensa sí, de procedimientos abusivos, especialmente contra mujeres. Yo realmente lamento mucho lo que se hizo con Irene Cari, que es una gran, es el ejemplo una gran defensora de los derechos, ¿no? Claro. Sí. Entonces, ahí estamos viendo, ahí hay ciertas irregularidades que no podemos hacer. No, claro. Lo de Irene Cari del fin de semana, contémosle, por favor, doctor Escudero, quién es Irene Cari, contele a la audiencia del 7 p.m. Bueno, Irene Cari es la presidenta del Foro de Igualdad de Oportunidades de las Mujeres y hace una labor extraordinaria en la protección de mujeres de violencia familiar, en la protección de mujeres víctimas de violencia, en la defensa a ultranza de los derechos de las mujeres, pero hace un trabajo que lleva muchos años. O sea, no puede ser que los funcionarios públicos no conozcan quién es Irene Cari y que no conozcan cuáles son los procedimientos que se tienen que cuidar. Ella estaba protegiendo y dando acogida a una menor de edad que había escapado de un instituto porque había sido institucionalizada por haber sido víctima de violencia sexual y de abuso por parte de su padrastro desde los 12 años. O sea, esa persona menor de edad recurrió a Irene Cari en su carácter de presidenta de este Foro de Igualdad de Oportunidades buscando acogida. Y esa actuación de Irene, cuando fue a querer hacer la denuncia y la exposición para que todo quedara legalmente establecido, fue víctima de la violencia policial y fue arrestada. Claro, porque la arrestaron inclusive, o sea, ella va a defender a una menor en una dependencia policial y termina presa, una cosa insólita realmente. Claro, es insólita. Si la policía creía que era un tema que lo excedía,
debió derivarla al fiscal o al juez de turno que corresponda, pero de ninguna manera el arresto. Y con relación al arresto, yo quiero dejar otra cuestión aclarada también. Nuestro código contravencional establece que en materia de contravenciones, que las contravenciones son faltas que no son delitos, o sea, no están en el Código Penal, son faltas menores. La pena máxima que se puede establecer es de 20 días de arresto, pero además, en establecimientos diferentes de donde son arrestadas las personas que cometieron delitos. El decreto del gobernador alegremente e inconstitucionalmente eleva el monto de esa pena de arresto a 60 días. A 60 días. ¿Dónde van a, o sea, en medio de la pandemia, a dónde van a alojar personas que arresten por 60 días si tenemos cárceles y la alcaldía completamente hacinadas? No tenemos lugares de alojamiento en condiciones seguras? Esto es una locura. Esto es verdaderamente, quien escribió esto, o sea, o es una persona muy joven que no tiene memoria del pasado, o es alguien que cree que está por encima de la Constitución y de las leyes. A mí me cuesta creer que el fiscal de Estado, por quien tengo un enorme aprecio, haya podido aprobar un texto de esta naturaleza. Ahora, da la impresión de que hay mucho improvisación, pero también mucho oportunismo político, doctor Escudero. Yo no sé, yo lo escuché atentamente al gobernador anoche, y él dijo algo que a mí me quedó haciendo ruido, ¿no? Me dijo, somos hijos del rigor. Sí, exactamente. Yo disiento con el gobernador. O sea, yo he visto a la ciudadanía realmente preocupada por este tema de la pandemia. Hemos visto a la gente salir a la calle con barbijos antes de que fuera obligatorio, respetar el distanciamiento social. O sea, hay que confiar en la ciudadanía. Usted le tiene que explicar a la ciudadanía lo que está pasando, le da toda la información, le pide que se cuide, y después tiene que confiar en que las personas van a hacer lo correcto. Pero no decir que los voy a obligar y los voy a meter presos. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, aquí hay una ciudadanía a la que hay que proteger, no es una ciudadanía a la que hay que atacar. Aquí este lenguaje castrense de que estamos ante una guerra, o sea, la guerra es figurada, es contra un virus, no es contra las personas, no es contra los ciudadanos, no es contra los ciudadanos vulnerables, de ninguna manera. Ahora, doctor Escudero, dos temas para el final. Uno, los datos son contundentes, que en esta cuarentena, que prácticamente se va a cumplir la cuarentena propiamente de 40 días y un poco más también, han recrudecido los hechos de violencia contra, digamos, la violencia intrafamiliar, pero fundamentalmente contra la mujer. Y un ejemplo de esto, no sé si tiene asidero en el mismo lugar, el ataque que sufrió verbal, en este caso, la intendenta de la capital. ¿A qué se debe esta violencia inusitada, digamos, exacerbada contra la mujer en tiempos de cuarentena? Yo creo que el ataque, digamos, de Peña a la intendenta fue un ataque de tipo político. O sea, hay obviamente un cierto sexismo del que nos quejamos las mujeres, ¿no? De que a las mujeres se nos pregunta cosas o se nos exige cosas que a los hombres nunca se les ocurriría preguntarles, pero me parece que se está exagerando, ¿no? Se está exagerando. Creo que fue un ataque de tipo político y creo que no hay que decir nada más. Me parece que aquí cabe un pedido de disculpa, a lo mejor de parte del periodista, que no tuvo la intención de hacer un ataque sexista. De lo que estamos hablando aquí es de otro tipo de violencia, claro. Una violencia exacerbada que es consecuencia del encierro, de que la gente no pueda siquiera salir a hacer un poco de ejercicio. Es una situación muy complicada, de que la gente no tenga
lugares separados para aislarse. Los sectores populares, el hacinamiento porque el déficit habitacional es muy grave. Entonces, bueno, este tipo de violencia se da por el confinamiento, y eso es lo que tienen que considerar también las autoridades. Por eso estábamos esperando, de algún modo, algún tipo de apertura, ¿no?, por parte del gobernador. A mí me pareció muy inteligente lo que dispuso el presidente, de decir, bueno, que cada gobernador disponga, claro. Porque, claro, cada gobernador está en el terreno y conoce. Bueno, pero ¿qué sentido tiene? Doctora, pero sí, vio que prácticamente ningún gobernador quiso salir de ese esquema, porque la mayoría se basaron en decir, no, yo voy a cumplir lo que digo el presidente, como que ningún gobernador se quiere arriesgar por su cuenta a flexibilizar alguna otra actividad por miedo a que si le va mal pague un costo político. Ahora, todos los expertos dicen que las cuarentenas deben ser por tiempo limitado, porque si no, no se cumplen. Y vemos que en muchos países, y en la región también, las cuarentenas no son obligatorias, o sea, es la recomendación del aislamiento social. Yo lo que creo es que la cuarentena, bueno, nos está ayudando a ganar tiempo para equipar y mejorar el sistema sanitario, que está muy deteriorado por todos los años de ajustes, ¿no? Siempre los ajustes se hacen en este sector. Pero la cuarentena dura tiene que ser establecido cuando hay circulación local del virus. Ahora, si usted se asegura que nadie entre o salga de la provincia, que cada municipio está controlando quién entra y sale, o sea, no tiene por qué ser tan dura la cuarentena en el medio, ¿no?, de la ciudad o del pueblo. El propio presidente y el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el jefe de la ciudad están disponiendo la cuarentena comunitaria en los barrios populares. O sea, ese tipo de cuarentena comunitaria se podría establecer perfectamente en muchos municipios, ¿no? En municipios chicos, donde todos se conocen, donde todos respeten el aislamiento social y se cuiden unos a otros, pero que puedan seguir haciendo su trabajo, porque eso alivia un poco las tensiones y seguramente disminuye la violencia. A mí me preocupa mucho que con estas normas duras, donde se le da tanto poder a la policía para que actúe sin control, se produzcan hechos de violencia mucho más graves, ¿no? Hemos visto por ahí tiroteos, hemos visto, ¿no?, situaciones verdaderamente de violencia, porque la violencia engendra violencia. Efectivamente. Doctor Escudero, nos queda un tema, pero lo vamos a dejar para que lo ampliemos porque me interesa su análisis, como siempre, en base a toda su experiencia, que más allá del tema de la pandemia y todo lo que pasa, también hay otro tema que está lanzado ya por el gobernador, que es la posibilidad de la reforma de la Constitución. Ese tema me interesa, como lo hemos charlado muchas veces con usted. Me interesa su opinión, su mirada, su reflexión. Así que bueno, pero lo dejaremos para cuando tengamos un poco más de tiempo, cuando dispongamos un poco más de tiempo del suyo, así lo ahondamos un poco más, ¿no? Pero déjeme un concepto. Lo primero que vio del tema de la reforma del proyecto original del gobierno, ¿qué le pareció? Bueno, yo lo que creo es una visión muy acotada, y que verdaderamente, si bien es interesante el acortamiento de los mandatos, con eso solo no se resuelven los gravísimos problemas que tiene la provincia. Yo creo que es una visión muy prepandemia, una visión antigua de hace 2 o 3 años, donde se juntaron unos cuantos y dijeron hay que tocar 3 o 4 cosas, ¿no?, porque así nos vamos a repartir el poder en los próximos, posiblemente el próximo cuarto de siglo. Yo lo que creo es que después de esta pandemia, con todo lo que nos haya pasado, con lo que hayamos experimentado, será otro mundo, será otro país y otra provincia, y tenemos que tener la mente abierta para decir, bueno, cuáles son las reformas institucionales importantes, cuáles son los derechos que vamos a garantizar con más fuerza para que haya menos desigualdades
para que haya un piso básico de dignidad de todas las personas y de qué forma vamos a organizar el poder para garantizar esos derechos. Doctora Escudero, como siempre, un placer charlar con usted. Lo vamos a seguir a este tema en su momento, por supuesto, el tema de la reforma. Bueno, cuídese, doctora. Igualmente, hasta pronto. Le mando un beso, chao.